Hola amigos, hoy celebramos que en el canal ya somos 150.000 suscriptores. Así que vamos a hacer un vídeo especial donde os doy 6 ideas para decorar y reciclar frascos de vidrio. Estos frascos los podréis poner en cualquier rincón de vuestra casa y lo va a decorar, y además podréis guardar cositas. ¿Os apetece verlo? Pues dentro vídeo. Empezamos por el primero. Como os he dicho antes, vamos a partir de un frasco de vidrio. Lo vamos a limpiar y vamos a quitar cualquier resto de grasa, de pegamento. Vamos a necesitar hojas de revista o de un catálogo. Y vamos a romperlas en trozos. Pueden ser más grandes o más pequeños. Vamos a pegar los trozos al vidrio. Yo en mi caso voy a utilizar barniz cola. Voy a dar una capa por debajo y voy a ir pegando los trozos. Podemos ir empezando con trozos grandes y luego en los bordes añadir trozos más pequeños que se adapten mejor a las formas redondeadas. Una vez estén todos pegados, lo que vamos a hacer es coger acetona, la que se utiliza como quita esmalte, y vamos a pasar este producto por encima de los trozos de revista o de catálogo. Si os fijáis, yo no he puesto pegamento por encima de las hojas, porque si no, este protege el color y lo que queremos es quitarlo con la acetona. Con esta técnica vamos a conseguir un efecto marmoleado. El resultado solo con la técnica del marmoleado ya me gusta y vosotros lo podríais dejar así, pero yo quiero ir un poquito más allá y lo voy a decorar con sellos. Estos son de la marca Stampería y pintura acrílica de la marca DecoArt en color sombra tostada, porque es un color oscuro marrón que a mí me gusta mucho cómo queda. Lo que voy a hacer es aplicar la pintura acrílica por encima del sello y luego vamos a apretar el sello en la superficie. Podéis usar los sellos que tengáis. En mi caso, estos están relacionados con la costura, así que puedo utilizar este frasco para guardar hilos. Tengo unos que son de mi abuela que no voy a usar y me da muchísima pena tirarlos, así que aquí quedarán muy bien guardados. Para finalizar vamos a darle una capa de barniz, en este caso poliuretano, en acabado brillante y algunas decoraciones. El barniz poliuretano es repelente a la humedad, así que podemos limpiarlo con un trapito húmedo. Vamos con la segunda idea. Para esta segunda idea vamos a necesitar hojas de revista, de libro o de periódico y los vamos a cortar a trocitos. Yo voy a volver a utilizar este barniz cola. Aplicamos una capa por debajo y luego ponemos encima los papeles. Una vez pegados, también vamos a aplicar esta vez otra capa por encima, porque así se van a pegar mejor y además los vamos a proteger. Hemos decorado la tapa y ahora nos toca con el resto del frasco. Aquí podemos utilizar trozos más grandes.
Antes de dejarlo secar nos aseguramos que no tenemos ningún trocito despegado. Para mi gusto queda mucho mejor si seguimos siempre la misma dirección en las letras. En la tapa vamos a lijar el papel sobrante para que nos quede un mejor acabado. Podríamos dejarlo así, pero yo tengo unos trocitos de papel de arroz que me ha sobrado de otro proyecto y los quiero aprovechar, así que los voy a ir pegando por encima. También podéis utilizar trocitos de servilleta que os hayan sobrado. Lo importante aquí es aprovechar trozos que no sepamos cómo utilizarlos. Sobre todo esos trozos tan pequeñitos que no sabemos qué hacer. Pues ya está, los podemos utilizar para crear un diseño encima de hojas de libro o de hojas de periódico. Para finalizar vamos a darle una capa de barniz. Yo además le quiero poner esta cinta que creo que queda muy chula, y también vamos a decorar la tapa con este pomo de puerta de madera que he pintado con pintura acrílica blanca. Así damos un toque romántico a este bote tan rústico. Tercera idea, nos acercamos al ecuador del vídeo. Para ello vamos a pegar un trozo de fotocopia. Esta imagen la he encontrado en la red, en Pinterest concretamente. Lo que vamos a hacer es recortarla y con el barniz cola vamos a poner por debajo de la hoja. Así le vamos a dar humedad y va a estar más flexible. Luego la pegamos y con una servilleta acabamos de pegarla bien. También vamos a poner una capa de barniz cola por encima de la imagen para protegerla. Luego vamos a hacer cartapesta. Para ello vamos a mezclar cola blanca para madera con agua y vamos a utilizar el papel que tengamos en casa. Puede ser el típico papel que hay en las cajas de zapatos o si no, también podemos utilizar papel de cocina. Son dos papeles muy resistentes que podemos remojar en nuestra mezcla de cola y agua y luego aplicar por encima de nuestro frasco. Aquí lo que queremos es crear relieves, crear muchas arruguitas. Aquí lo que quiero es crear un marco grueso alrededor de la imagen, que como es una fotocopia es gruesa, entonces el borde así lo vamos a disimular. En el resto del frasco vamos a poner también otros trozos de hojas. Las vamos a colocar creando muchas arrugas, como si fuera una tela arrugada. En la tapa vamos a hacer lo mismo, vamos a coger un trozo de papel y lo vamos a arrugar. Una vez esté seco este papel se puede recortar fácilmente con unas tijeras. Ya tenemos listo el frasco para pintar. Yo voy a utilizar pintura acrílica metalizada en color oro vietnamita, que sería como un oro antiguo con un subtono tirando a bronce. Queda muy elegante, es un color que a mí me gusta mucho. Vamos a pintar todas las partes donde hemos puesto el papel arrugado. Matizar y envejecer un poco, lo que vamos a utilizar es pintura acrílica en color crema de leche o en inglés sería buttermilk. Vamos a aplicar una capa por encima del tono dorado. Para que se note todavía el dorado podemos aplicar la técnica del pincel seco, que consiste en utilizar un pincel descargado de pintura en algunas zonas. En otras podemos aplicar la pintura que queramos. Luego vamos a intentar destacar las arrugas del color dorado. Para ello vamos a utilizar un algodón con alcohol. Así vamos a retirar parte de la pintura de color buttermilk. Es una forma muy sencilla y barata de retirar pintura sin estropearla porque el alcohol seca enseguida. Barnizamos y ya tendríamos listo nuestro tercer frasco. Ahora vamos a por el cuarto. En esta ocasión vamos a empezar a pintar sobre el vidrio. Para ello necesitamos preparar antes la superficie. Lo voy a hacer con este gesso que es imprimación acrílica.
Vamos a aplicarlo con una esponjita a toquecitos, tanto en la tapa como en la zona del vidrio. Para no manchar podéis proteger las zonas que no queréis manchar con cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Vamos a utilizar el mismo pegamento de antes, pero esta vez no vamos a pegar papel, sino que vamos a pegar esta tela, en concreto esta cinta de encaje. Aplico una capa por debajo, coloco la cinta y la corto a la medida y luego vamos a aplicar una capa también del mismo producto por encima. Así no solo lo vamos a proteger, sino que también lo vamos a endurecer. Voy a colocar la misma cinta de encaje en la parte de abajo y en el centro una más estrecha. Vamos a darle una capa de pintura acrílica en color crema de leche o buttermilk. Lo voy a aplicar con una esponjita a toquecitos. Después voy a utilizar el color oro vietnamita con la técnica del pincel seco. Cogemos pintura y luego la descargamos bien y vamos a intentar realzar todos los relieves de nuestro encaje. Para darle un toque más exótico voy a utilizar este color metalizado tan bonito, color pavón real perla, que es un azul metalizado, que vamos a mezclar con el tono dorado. Así le damos un toque oriental diferente a nuestra decoración. Como hemos hecho antes, vamos a darle un toque desgastado con este alcohol y un trocito de algodón. Vamos a ir aplicándolo para dar ese toque como más antiguo a nuestro tarro o frasco. Y este es el resultado. Nos ha quedado un tono dorado verdoso precioso. Para proteger también vamos a utilizar barniz. Y ya tendríamos nuestro cuarto tarro. Ahora vamos a por el quinto. Otra vez vamos a preparar la superficie con imprimación acrílica, en este caso gesso, porque es un tipo de imprimación que tiene muchísima adherencia, mucho más que una pintura. La pintura, al aplicarla en superficies no porosas, tiende a no adherirse y puede resbalarse incluso. Esta vez vamos a utilizar porcelana fría y unos moldes para realizar una decoración. Moldeamos la porcelana y luego la aplicamos en los moldes para tener el diseño. Vamos a hacer varias figuras que luego vamos a pegar con esta cola para madera. Vamos a ser generosos con la cola y luego vamos a aplicar nuestras formas encima del tarro. Voy a dar una capa de pintura acrílica en color negro. El color negro combina muy bien los tonos metalizados. Yo tengo este
en color plata ceniza y el que hemos utilizado antes, que se llama pavón real perla. Con la técnica del pincel seco, es decir, un pincel descargado de pintura, vamos a intentar resaltar todas las figuras que hemos hecho con la porcelana fría. Como hemos aplicado el gesso con una esponjita, hemos creado una textura, así que también la vamos a resaltar un poco con la pintura metalizada. Yo aquí estoy utilizando la pintura en color plata para darle un subtono a nuestro color azul, pero no haría falta. Vosotros podéis utilizar los tonos metalizados que queráis. Ya tendríamos acabada la decoración, solo hace falta protegerla con barniz. Y ahora sí que vamos por el sexto y último. Vamos a preparar la superficie otra vez con el gesso, porque también vamos a pintar. Esta vez, después del gesso, vamos a utilizar pintura acrílica en color blanco, porque necesitamos un fondo blanco para nuestra servilleta. Vamos a hacer decoupage. Ya tenemos nuestro tarro pintado de blanco y vamos a pegarle encima esta servilleta tan bonita que además tiene el fondo blanco, así que se va a integrar perfectamente. Para pegar una servilleta necesitamos retirarle las dos capas blancas y quedarnos solo con la capa donde está el diseño. Para que no se noten los cortes, lo que vamos a hacer es recortar la servilleta con un pincel húmedo y luego vamos a desgarrarla con la mano. Así vamos a crear una pelusilla alrededor que se va a integrar perfectamente en la pintura. Utilizo el pincel húmedo para controlar por dónde quiero recortar. Si lo hiciera directamente con la mano, a veces se descontrola y recortamos por donde no queremos. Pegar la servilleta con barniz cola para decoupage. Primero voy a pegar la tapa. Necesitamos un trozo de servilleta y vamos a dejarle un margen alrededor, porque también queremos pegar en la parte del borde. Aplicamos una capa del barniz cola por encima de la servilleta para que se nos pegue la parte de arriba. Vamos a ir dando brochazos del centro hacia afuera. Una vez pegado, vamos a hacer unos cortes en el lateral, porque así vamos a crear unas pestañitas que vamos a ir pegando. Primero pegamos una y una vez está pegada vamos a pegar las que están alrededor. Así se va a adaptar muchísimo mejor a la forma. Ahora ya podemos pegar el resto del frasco. Yo lo que voy a hacer es colocar la servilleta y aplicar este barniz cola primero por debajo. Levanto un poco la servilleta y aplico el barniz cola. Luego vuelvo a recolocar la servilleta. Luego voy a proteger la servilleta porque es muy delicada con un trozo de plástico o de papel film. Y con un papel de cocina lo que vamos a hacer es estirar hacia afuera para que todas las arrugas y burbujas se vayan hacia afuera. Ya tenemos pegado bien el primer trozo, vamos a seguir con el resto de la servilleta. Como hemos hecho antes, aplicamos una ligera capa, luego protegemos la servilleta y con el trozo de papel que tengamos vamos a ir estirando hacia afuera. Sin dejar secar el barniz cola vamos a aplicar otra capa muy ligera por encima para acabar de proteger la servilleta. Como podéis apreciar está completamente integrada la servilleta. Esta servilleta tan bonita os la enseñé en el haul de Conideade.
los restos de servilleta de la tapa los vamos a lijar para obtener un corte limpio. Por último, vamos a protegerlo todo con este barniz poliuretano que, como os he dicho antes, sirve para que podamos limpiarlo con un trapito húmedo. Además, es un barniz tanto para interior como para exterior, por lo que protege muchísimo. Y ahora solo necesitamos ponerle un toque de cinta para acabar. Y ya tendríamos las 6 ideas para decorar nuestros frascos. Grabar este vídeo me ha llevado bastantes días, pero os lo merecéis todo por todo el apoyo que me estáis dando. Muchísimas gracias. Este canal no existiría sin vosotros, que veis los vídeos, los compartís, les dais like y me dejáis esos comentarios tan bonitos. Os quiero muchísimo. Por cierto, si queréis ver los vídeos completos, los voy a ir subiendo en mi página de Facebook, que también se llama Galletas Afortunadas. Para los que queráis ver los vídeos completos, los voy a ir subiendo a mi página de Facebook, que también se llama Galletas Afortunadas. Así no saturo el canal de vídeos de frascos. Voy a tener que editar 6 vídeos, pero el esfuerzo vale la pena por vosotros. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!